el perfil y secciones transversales de una carretera sin el uso de software especializante. Para realizar el trazo es necesario contar con el plano de la planta de la carretera, así como identificar las curvas de nivel que tiene el plano para ver dónde inicia la carretera. En este caso podemos ver que el principio de la carretera es en la curva 906. Y también debemos de contar con el perfil del terreno natural que habíamos hecho en un video anterior. Para iniciar, vemos que el principio de la carretera está en la curva 906, por lo tanto el terreno natural y el perfil de la carretera debe iniciar en este punto. Para realizar el trazo, nos basamos en los datos del proyecto, en el cual el primer tramo de la carretera se realizó con una pendiente del 6%, siguiendo las curvas de nivel según el primer video que vimos. Se llevó a la cota 930 hasta el cadenamiento aproximado de 400, subiendo con el 6% de pendiente. Posteriormente se siguió la curva 30 con un nivel 0 aproximadamente hasta la cota 760 sobre la curva 930, y de ahí en adelante continuamos haciendo el diseño con el 6% hasta terminar la carretera. Este trazo se realizó de la siguiente manera. Podemos ver que la ruta preliminar con el 6% llegó aproximadamente a la cota 400. Después continuó con un nivel 0 según el trazo preliminar de la carretera hasta aproximadamente el cadenamiento 760. Y finalmente, para terminar, volvimos a utilizar la pendiente del 6%. 0 para el centro y 6% para el final. En este caso tenemos el perfil de la ruta preliminar. Posteriormente debemos verificar que no existan curvas verticales donde va a haber curvas horizontales, por lo tanto hacemos una revisión, ya que en el perfil de terreno natural trazamos dónde se encuentran las curvas, el PC y el PT. En este caso, para la ruta preliminar vemos que el punto donde cambiamos de pendiente de 0 a 6 hay que cambiarlo hacia atrás porque quedó dentro de una curva. En este caso vamos a modificar el punto de nivel 0 haciendo la ruta definitiva de la siguiente manera. Si observan, la línea de abajo me indica el punto donde hicimos el cambio, y vamos a hacer lo mismo con el siguiente punto. Ahí podemos revisar que no nos queda dentro de ninguna curva horizontal. Revisamos el otro punto de donde hicimos cambio de pendiente de 0 al 6% y observamos también que existe una curva horizontal. Por lo tanto, ese punto lo vamos a tener que cambiar al siguiente punto. Ese punto lo cambiamos hasta aquí. Y observamos que no nos queda dentro de una curva horizontal. Por lo tanto, la ruta preliminar que se debe trazar es de este punto corregido, en el cual obtuvimos una pendiente de 1.6%. Y hasta terminar la carretera tuvimos una pendiente diferente. La pendiente se encuentra con el desnivel entre la longitud. En este caso, de tener 6%, llegamos a que el tramo final lleva con una pendiente del 5%, las cuales son aceptables ya que nuestra carretera me marca pendientes máximas del 6%. Este sería el trazo del perfil definitivo de la carretera. Para trazar las secciones transversales es sencillo. El bombeo de la carretera lleva 2% en secciones normales, por lo tanto trazamos una línea de 2 metros verticales y hacia cada lado vamos a trazar 100 metros. 100 metros y 100 metros. Posteriormente hacemos una conexión del punto 0 hasta los 2 metros, por lo cual obtengo una pendiente del 2%, y del otro lado lo realizo de manera similar. Ahí tenemos de los dos lados el 2%. El ancho de la carretera es 4 metros, por lo tanto marcamos los 4 metros
y esto nos va a servir de base para trazar la sección. Para trazar la sección 0 más 3 ceros, nos llevamos estas pendientes y las trazamos, damos un ancho de carril como habíamos marcado de 4 y para las cunetas utilizamos 50 centímetros, que es lo que nos dio el estudio hidrológico para lo que es la cuneta. En este caso, el 2% en 4 metros me da 8 centímetros, ahí lo podemos ver en la sección. Ahí tenemos, o sea, baja la carretera, el bombeo a la derecha y a la izquierda, baja 8 centímetros de cada lado. En este caso, para realizar el trazo de la sección 1, tomamos los 4 metros de cada carril y lo vamos a trazar sobre la gráfica. En este caso vemos que la sección 0 más 3 ceros está en la curva de nivel 906, que es la que corresponde al centro de la carretera, y en este caso coincide el terreno natural con el trazo de la carretera. Si podemos observar, ahí tenemos la carretera dibujada sobre la gráfica, ponemos una línea auxiliar hacia abajo para hacer el trazo de los 50 centímetros de la cuneta. En este caso trazamos la línea y hacemos o trazamos una paralela de 50 centímetros hacia la izquierda. Vamos a realizar lo mismo del lado derecho de la sección. 50 centímetros es lo que voy a tomar de la cuneta. Si voy a realizar un corte, el talud que se hace en el corte es de 3 a 1. Nos apoyamos en este dibujo. Voy a copiar de 3 a 1 y lo voy a colocar en la gráfica de la sección. En este caso, ahí tenemos, lo pongo donde termina el acotamiento de la carretera y voy a tener las dos líneas de los 50 centímetros, es el ancho de la cuneta. Si voy a tener terraplén, aquí puedo ver el terreno natural está más abajo que el terreno de la carretera, por lo tanto voy a terraplenar y me voy a apoyar en el siguiente dibujo. Si voy a terraplenar, los terraplenes es 1 metro de altura con unos 50 de distancia horizontal. La copio y la pego donde termina la carretera. Posteriormente, depende de la mecánica de materiales, el corte que voy a hacer al cerro o a la parte donde debo de cortar. En este caso definimos hacer un corte a 45 grados de acuerdo al estudio de mecánica de suelos. Cortamos la sección y ahí nos queda la cuneta dibujada. Y en este caso los 50 centímetros no pintan porque es un terraplén. Lo que hay que hacer es extender las secciones hacia donde termina el terreno natural. En este caso extiendo hasta el terreno natural y borro todo lo que me sobra. En este caso la línea de los 50, que es la acotación, las borro y borro también lo que son las medidas. Con esto tendría por terminada la sección transversal de la estación 0 más 3 0 y se procede de la misma manera a la sección de la estación 20. Vuelvo a copiar la estación 0 más 3 ceros, la copio y me la llevo a la gráfica de la sección transversal de los 40 del 0 más 0,20. Ahí tenemos la gráfica, teníamos la 906 y como lleva el 6% es 1,20 más, por lo tanto tengo que estar en la 907.20. Ahí tenemos la sección, ese es el nivel de la carretera, mientras veo que el terreno natural quedó un poquito por arriba. Observo también que tengo los 50 centímetros de la cuneta, puedo apoyarme con la línea. Hago una línea para hacer el trazo de la cuneta y lo hacemos de los dos lados. Ahí tengo los 50 centímetros y veo que es el mismo procedimiento del otro lado. De un lado tengo, del lado izquierdo tengo corte y del lado derecho terraplén. Pero hay que revisar también la transición. En este caso, la transición debe de hacerse cada 150 metros antes de llegar a una curva, con la finalidad de llegar a la curva me dé el peralte que ésta tiene. En este caso hacemos una regla de 3. Yo sé que en 138.12
que hay del principio o de curva, perdón, al principio de carretera al primer principio de curva es 138.12. Por lo tanto, puedo hacer el trazo de 138 con punto 12, hacemos una línea de 1.024 que es el peralte que debe de tener la primera curva o sobre elevación, y voy a conectar el 0 con el 1.20. Ahí tengo, eso es lo que debe tener sobre elevación la carretera del lado derecho. Podemos cerrar la horizontal con la vertical y tenemos ahí el trazo. En este caso voy a trazar estaciones a cada 20 metros, hago el acotamiento de la 0 más 0.20 y así sucesivamente hago la copia para hacer trazos de cada 20 metros hasta llegar a la curva. En este caso copiamos, pongo las secciones y las acoto. Voy a llegar hasta las 138.12. Para ver la variación que tiene la sección transversal del lado derecho, como la curva va a ser al lado izquierdo, procedo a trazar horizontales con lo que sería la sección transversal normal, pero debe haber un cambio o una transición en cada estación, porque al llegar a la curva ya debo de llegar con el peralte requerido que tiene la curva para que no sea brusco el cambio. Recuerden que el reglamento me recomienda cada 150 metros. En este caso empiezo a trazar la sección de la carretera a los 20, a los 40, a los 60, con la finalidad de ver el peralte que tiene o hacer una regla de 3. Si en 138 sube 1.04, a cada 20 cuánto subirá, a cada 40 cuánto subirá, a cada 60 cuánto subirá, hasta llegar a los 138.12. Si no quiero hacer la regla de 3, en este caso estoy trazando gráficamente el peralte que debe tener la carretera. Si se fijan, aquí tenemos a la 100, aquí voy a tener a la 120 al final. Hacemos una copia y nos la llevamos a la estación 20 para ver la sobreelevación que debe tener la carretera. La pongo por ahí y viendo del lado izquierdo observo que todavía el 2% de pendiente me queda 1 centímetro arriba, por lo tanto el lado izquierdo de la carretera necesito dejarlo a los 8 centímetros para seguir teniendo el 2%. Pero del lado derecho, según el cálculo que se realizó, nos da 7 centímetros hacia arriba. Entonces quito el 2% y le borro del lado derecho los 8 centímetros que tenía. En este caso, lo que subió la carretera de ese lado son 7 centímetros, por lo tanto del 8 normal que tenía son 7 más, con lo que me da 15 arriba. Hacemos una revisión de lo que es corte y terraplén, los copio los dos porque va a haber corte y terraplén. Me llevo los datos y los meto a la gráfica. Aquí vemos que aquí va el terraplén, ahí donde termina. Y del otro lado voy a poner lo que es el corte, el talud de corte. Me lo llevo, lo coloco en la parte de abajo. Y falta poner lo que es la cuneta. Ahí tengo los 50 centímetros. En este caso el talud de la mecánica de materiales me dijo que debo de colocar a 45 grados el talud. Por lo tanto, me lo llevo y lo colocamos a los 50, que es la cuneta. Del lado derecho vamos a hacer el trazo correspondiente a extenderla hasta el terreno natural. En este caso realizamos el corte de las líneas que nos sobran y borramos todo lo que nos va a sobrar. Hacemos las extensiones y finalmente me queda la sección de la 0 más 0.20. De manera similar paso a la 0.40. Me voy y voy a copiar la estación 0.40. Ahí tenemos el cálculo.
del centro de la carretera, ya me llevo el trazo hecho o reviso la regla de 3 que está ahí en la tablita. En este caso estamos en la 907.20 más 1.20 porque lleva el 6%, voy a tener que colocarme la 908.40. Ahí tenemos, ahí está con el perfil de la carretera y volvemos a realizar el mismo procedimiento. Agarro los datos de la sección en la 040, la copio y me la llevo, que sería con el bombeo normal, 2% hacia cada lado. Me la llevo del centro de la carretera, la coloco en la gráfica y veo en este caso que me dio 22 centímetros según el cálculo y aquí puedo revisar que está bien. El 2% de bombeo lo borro del lado izquierdo y también lo borro del lado derecho porque ya se pasó más de lo que debería haber quedado el perfil de la carretera. Para hacer las cunetas volvemos a copiar. En este caso copiamos las líneas de corte y terraplén porque corresponde también a corte y terraplén. Vamos a trazarlo en la carretera y tenemos la cuneta y vemos la línea de terraplén. La corto y las vuelvo a extender. En este caso tenemos otra vez la sección 040. De manera similar se hacen todas las secciones. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en la sección 60, ya lleva el peralte que debe de llevar, hago la copia y procedo a hacer el mismo procedimiento. Me voy a la gráfica del 0 más 0,60, en este caso es aparte de los 8,36, borro las líneas que no me sirven. Ahí tenemos el cálculo. Ahí tengo los 36 que me dio. Borro la línea del 2% que no funciona. Borro todas las cotas y hago lo mismo. Se debe sacar el área de corte y terraplén y señalarlas en la gráfica en la totalidad de las secciones. En este caso realizamos la primera sección que es la estación 0 más 3 ceros. Ahí vemos cómo sacamos el área de corte del lado izquierdo de la sección y posteriormente, una vez sacado el área, hay que colocar el texto con el área. En este caso vamos a colocar el área de la sección, tanto de corte como terraplén, y ponemos el letrero del perfil de la carretera. Nos da 654 de área, el perfil de la carretera y el corte y terraplén. Así debe de realizarse para la totalidad de todas las secciones. Posteriormente vamos a revisar que si me quedan curvas encontradas, por ejemplo la siguiente curva, de la primera a la segunda curva la curva es a la izquierda al principio y la segunda es a la derecha. Por lo tanto, hay menos de 150 metros y voy a proceder a hacer también lo que es, la voy a obligar, en este caso, la sección. Obligo a que se tenga la entrada de una curva con la salida de la otra. En este caso vamos a conectar 1.024 porque es el peralte que me marca la norma. Cuando el grado de curvatura es mayor de 10 voy a utilizar el 12.8. En este caso esto me da el trazo de las secciones transversales. Si se fijan, de un lado me da un triángulo y del otro lado me da otro triángulo. Posteriormente lo que se hace es de ahí llevarse la sección transversal como procedimos en el primer trazo. Esta es la manera de hacer el trazo preliminar del perfil y las secciones transversales. Con esto damos por terminado el presente video.